Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos honran con su presencia. Este es nuestro estudio bíblico del día de hoy, martes. Estamos ya en el mes de julio y es un hermoso tiempo el poder juntos, en el que podamos juntos estudiar la palabra del Señor. Hoy le invito a que usted pueda invitar a sus amigos, parientes, otros hermanos de la iglesia, y esperamos que cada uno de ustedes esté con nosotros. Vamos a tomarnos un tiempo para interceder el día de hoy por necesidades y especialmente por las decisiones que esta nación debe o debería de tomar. El mundo está convulsionado y también queremos aprovechar para orar por nuestros hermanos que padecen en diferentes países como Nicaragua, Venezuela, Perú, Ecuador, países que han experimentado alzas en su población por pedir justicia. Cuba no es la excepción, y particularmente vamos a orar por Cuba esta noche. Tenemos amigos en Cuba a quienes amamos, estimamos y por quienes oramos, y esperamos que este mensaje les llegue a ustedes también. Estamos en el estudio del Evangelio de San Juan y continuamos hoy en el capítulo 10. Vamos a estar estudiando desde el verso 21 en adelante y vamos a leer entonces la escritura para poder juntos finalizar este capítulo. Primeramente el Señor nos da la oportunidad de tener el tiempo de finalizar el capítulo. Estamos hablando de prácticamente exponer 20 versículos, cosa no imposible, mas sí difícil, porque en un periodo de tiempo a veces no vamos a poder explicar todo lo que el texto tiene para nuestra vida. Un solo versículo puede tener tanta enseñanza, tanta riqueza para nuestra vida espiritual, que en un versículo nos podemos quedar esta noche. Quisiera esta noche entonces orar al Señor y pedir que Él sea el que nos dirija, que el Espíritu Santo nos envuelva en su sabiduría y nos dirija para que juntos podamos enseñar su palabra. Señor, queremos agradecerte. Hoy estamos en este lugar y desde nuestra habitación, desde nuestra sala, allí junto a nuestras familias, esposa, hijos o sobrinos o parientes, queremos, Señor, pedirte que bendigas la vida de cada familia y que la experiencia que hoy nos toca conocer y en la que tú nos haces una invitación para que estemos estudiando tu palabra, Señor, sea la respuesta que también muchos están esperando, sea la respuesta a las inquietudes que tú nos das. Espíritu Santo, gracias, usa nuestra vida y particularmente pedimos que tú nos enseñes en cada versículo de este Evangelio. Gracias en el nombre de Jesús. Esta semana recibí a través del WhatsApp, recibí una petición en cierto modo de un hermano, y voy a tratar de recordar lo que él estaba preguntándome. En el transcurso del estudio, entonces voy a tratar de responder algunas inquietudes que algunos me han hecho por la vía del WhatsApp. Bien, leamos entonces el capítulo 10, verso 21. En el verso 20, el texto viene diciendo acerca de que ellos decían que, hablando de Jesús, estaba endemoniado o que estaba loco de remate, dice la versión de la NBI, para hacer una alusión a Jesús. Realmente era terrible
que la gente que conoció a Jesús en su época pudieran expresarse de esta manera de él. Usted y yo no lo haríamos, por supuesto, nunca. Pero al continuar la lectura, el pasaje nos enseña de que muchos de ellos que decían que estaba endemoniado o que estaba loco de remate, y entonces se decían ellos, ¿para qué hacerle caso a alguien que está teniendo este problema? Un demonio tiene. Así que, ¿para qué lo vamos a oír? Es lo que dice la Reina Valera en el verso 20. Cuando vamos al versículo 21, del cual vamos a continuar hoy, el texto dice, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vean. Entonces el verso 22 dice, se celebraba ya en estas proximidades de los días en Jerusalén la fiesta de la dedicación, en la que se conmemoraba en el templo algo especial, o la dedicación del templo. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, se los he dicho ya, y no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no se perderán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vamos a detenernos hasta ahí, aunque el texto sigue en su enseñanza con el mismo pensamiento. Así que al partir del verso 21, entonces se están mencionando, están haciendo uso de que Jesús, ¿para qué seguirlo? No tiene sentido seguir al Señor, no tiene sentido para ellos, no para nosotros. Para ellos no tenía sentido seguir al Señor si ellos no escuchaban de Jesús decir abiertamente que Él era el Cristo. Así que Jesús les dice de nuevo, porque no era primera vez que lo hacía. Así que encontramos ahora en estos versículos las reacciones de los judíos. Ya lo dijimos con anterioridad, entre ellos mismos había desacuerdo. ¿Se recuerda usted que no se podían llevar, no tenían ninguna afinidad fariseos con saduceos ni con escribas? Pero cuando se dedicaron a perseguir y a hostigar a Jesucristo, entonces sí se unieron. Así que esto no era de creerse, por supuesto. Así que la persona de Jesús siempre va a provocar reacciones entre quienes lo escuchan o lo escuchaban. En aquellos días quienes lo escuchaban, provocó Jesús una reacción. Era tan penetrante el mensaje de Jesús que la gente no podía quedar indiferente ante sus enseñanzas. Permítame, por estar en este estudio en vivo, pues también tengo la oportunidad de sentirme en confianza para decirles, voy a tomar un sorbo de agua. A veces las luces producen un calor tremendo, y para quienes solo disfrutan de una enseñanza, a veces no descubrimos todo el entorno de los que tenemos la oportunidad de enseñar. Bien, todavía me tiemblan las rodillas cuando predico. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es sumamente un compromiso exponerla, así que no es de decir cualquier cosa. Así que habían desacuerdos entre ellos. Jesús mismo les dice, si vamos a Mateo, dice en Mateo, haciendo referencia
a estos conflictos que producía Jesucristo. El otro día, o hace unas semanas atrás, en programas anteriores decía, Jesús es una persona que realmente complica al ser humano. En donde Jesús está, realmente produce reacciones. Para los días en que Jesús vivió, estuvo entre los seres humanos, complicó a los líderes de su tiempo. Así que ahora vemos las reacciones que estamos descubriendo, que estamos viendo entre estas personas que lo están acusando. Entonces en Mateo, recordemos, vamos a ir a Mateo capítulo 10 y voy a leer desde el verso 34, 36 lo siguiente. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. ¿Qué más dice? Y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. En cualquier caso, entonces, Jesús está diciéndonos que aquello por lo cual los hombres están diciendo, no lo escuchemos, no vale la pena, es porque Jesús con su presencia y con su enseñanza y con sus milagros está provocando un cambio extraordinario en el corazón de los hombres, pero resulta que aquí no es para bien, sino para mal. Así que ahora que están por celebrar una fiesta importante en sus días, ellos están pensando en, dinos la verdad, o realmente tú eres un impostor, no vamos a creer en ti. Pues según el texto anterior o los textos anteriores, ellos piensan que está fuera de sí Jesús o que tiene un demonio. Y ahora la gran pregunta, y lo dicen ellos mismos, pero no puede tener un demonio, porque un demonio no puede abrir los ojos de los ciegos. Así que ellos también tienen una respuesta. Así que, aunque muchos decían, tiene demonio, y decían, está fuera de sí, otros pensaban lo contrario. Otros decían que estas palabras de que estuvieran endemoniados no podía ser posible, porque un demonio no abre los ojos de alguien que está ciego. Así que, ¿qué diremos nosotros ante esta circunstancia, ante esta situación? ¿Qué relación tiene este pasaje ante el caso de los ciegos? Pues recuérdense que el capítulo anterior, en el capítulo 9 de este Evangelio de San Juan, hay una experiencia de un ciego. Así que yo podría hacerles a ustedes preguntas como, por ejemplo, expliquemos cuáles son los enemigos que tienen las ovejas, cuáles son las características que tienen las ovejas, pero también expliquemos acerca de cómo será la vida de alguien que no ha visto durante mucho tiempo. Así que al ir al texto, es interesante que en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, que era la fiesta que conmemoraba la dedicación del templo. Templo que, como usted recordará o habrá usted escudriñado las escrituras, es templo en el cual Dios nunca estuvo de acuerdo en que David le construyera un templo o hiciera un templo en donde él viniera a habitar. Dios mismo le dice, ¿habitará el hombre en templo hecho de manos? ¿Cómo los seres humanos podemos tratar o pensar que Dios puede habitar en un templo? Y que ese era el concepto en el que yo fui enseñado en mi infancia. Toda mi infancia hasta los 18 años de edad, o sea, mi niñez, mi infancia, mi juventud, yo fui enseñado de que a Dios se le buscaba en tal lugar y que ahí se le encontraba y que al final yo podía salir y Él se quedaba allí. Esa era la idea religiosa y, valga la redundancia, esa es la idea de las naciones que han abrazado o han adoptado como la religión oficial
aquello que la conquista española nos trajo. Espero que si hay algún español que me escuche o que nos vea, no se sienta ofendido, pero esa es la verdad. La historia nos puede decir mucho mejor acerca de cómo fue la imposición de la fe de los conquistadores o cómo a través de la religión se conquistó a muchos pueblos. Mas no es así con Jesús. A Jesús nosotros le abrimos el corazón y Él nos acepta a nosotros. No es como tradicionalmente hemos enseñado también como tradición, acepte a Cristo. Como nosotros, finitos, mortales, porque moriremos todos, aunque no así nuestro espíritu, porque volverá a quien lo creó. Pero como nosotros seres humanos podemos decir que Dios venga a habitar a nuestro corazón. Esa es la soberanía de Dios y Él lo puede hacer. Pero no es ese el concepto de acepto a Cristo, sino más bien Él fue el que nos recibió a nosotros y nos aceptó como éramos, como veníamos a Cristo. Jesús entonces está escuchando esto, está a tiempo de que se celebre la fiesta de la dedicación. Esto era en invierno. El texto no nos dice, en la Reina Valera no nos dice el tiempo, simplemente se celebraba. Pero por ejemplo la versión de las Américas dice por esos días. Luego la versión, la nueva versión internacional, lo que dice es, cuando se habla de esta fiesta, vean cómo lo dice. Pero en esos días. La Biblia de las Américas dice en esos días. Pero en la versión Dios habla hoy, que es muy interesante, hay muchas otras versiones, dice era invierno. O sea, se marcaba la estación del invierno y en este periodo de tiempo era entonces cuando en Jerusalén se celebraba la fiesta en la que se conmemoraba la dedicación del templo. Para el judío era importante la celebración del templo, aunque ya mencioné antes que fue algo que Dios permitió, pero que a Dios no lo puede contener un templo. Dios no puede estar contenido en un templo porque Él es omnisciente, omnipresente, es todopoderoso, Él es soberano. Dios no puede estar en un solo lugar como el hombre pretendió. Y por eso Dios no permite que David construya el templo, y también por causa de sus muchas guerras y porque era un hombre de guerra y había sido un hombre que había derramado sangre, y entonces permite o le dice a David que será su hijo Salomón. Hay algo bien interesante ahí que pareciera como que vale la pena explicar. Y aunque aquí se está celebrando la fiesta de la dedicación, esto nos lleva o nos remonta al pasado, a unos 1000 años atrás aproximadamente, según este texto, en donde se había hecho la dedicación del templo que construye Salomón. Pero Salomón sí sabía, Salomón sí había entendido que Dios no puede ser retenido, contenido o encontrado en un templo, porque el creador del universo lo llena todo. Pero es interesante que cuando en días de David él decide construir un templo, el profeta Natán le dijo: bien, buenísimo. Se lo voy a decir en propias palabras. Le dijo: buenísima la idea que tienes, David, excelente, hazlo. Eso es lo que sucede muchas veces cuando ya alguien tiene una función prominente dentro de la iglesia, incluso en nuestros días. Es que lo dijo el pastor, y si lo dijo el pastor, debe ser cierto. Y lo dijo el profeta, y si lo dijo el profeta, tiene que venir de Dios. Y como lo dijo el apóstol, tiene que ser hecho como el apóstol dice. Pero Natán nunca dijo a David: no, mira, busquemos la voluntad de Dios y preguntemos si Dios quiere. Ellos nunca lo hicieron. David simplemente tuvo una inquietud de construir un templo y el profeta dijo: dale. Más adelante Dios
Le corrige la plana al profeta y le dice, bueno, parece que no es así el asunto. Aunque entonces de todos modos se llevó a cabo y se construyó el templo, ahora en días de Jesucristo, en este periodo de invierno, están por celebrar o conmemorar la dedicación del templo. Jesús estaba entonces en el templo y andaba por el pórtico de Salomón. Esta era una puerta importante y llevaba el nombre de el pórtico de Salomón. Como en el libro Los Hechos, cuando Juan y Pedro fueron a orar a la hora tercera, dice que llegaron a donde estaba, ¿qué dice? La puerta de la Hermosa. Entonces los judíos lo rodearon a Jesús, lo rodean y le preguntan, ¿hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres el Mesías, el Cristo, el enviado, el ungido, dínoslo de una vez. Jesús entonces les contesta, ya se los dije a ustedes. ¿Y qué les dice? Y no me creyeron. Las cosas que yo hago con autoridad de mi Padre, por mi Padre que me lo permite, lo hago. Y lo demuestran claramente esa autoridad que Dios me ha dado. Así que yo ya les dije, en otras palabras, Jesús no dijo, sí, yo soy, y les voy a decir la verdad, y los voy a dejar sin dudas. ¿Tienen dudas? Sí, tenemos dudas. Dínoslo de una vez. Ok, entonces ahora disipo sus dudas. No les disipó sus dudas con una respuesta que ellos hicieron, sino les dijo, la autoridad que tengo, las obras que hago, lo que hace un par de días acabo de hacer, de darle salud y sanidad y haber abierto los ojos a aquel muchacho que había nacido ciego, eso viene de mi Padre. Y si eso lo hago en el nombre de mi Padre, entonces ¿quién soy? Jesús hubiera dicho, ¿quién soy? Díganme ustedes quién soy. Yo no tengo por qué decírselos. Es interesante que a veces los seres humanos tenemos mucho la tendencia de que cuando hemos alcanzado el éxito, entre comillas, o los títulos académicos, ya se nos olvida que nuestro nombre es Diego. Y entonces anteponemos al nombre Juan, Pedro, el doctor, licenciado. Recuerdo haber estado en una actividad en donde y le hicieron tanta pompa al personaje que se casaba que era increíble. Uno se sentía mal de decir, hola, o sea, nosotros a la par de esta persona nunca hemos alcanzado ningún logro. Y la persona con la que se casara simplemente era la muchacha con la que se va a casar, el personaje importante, al que le dieron un cliché o un caché tremendo. Jesús no tenía ningún interés en decir, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, el que creo. Él simplemente les contesta, ustedes no me creyeron, ustedes no me creen. Y en el verso 26 vuelve a decir, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Recuérdense que el capítulo 10 empieza enseñándonos que Jesús es el buen pastor. Y ahora entonces dice, pero ustedes no creen. ¿Por qué no creen? Porque no son de mis ovejas. Quiere decir que en este mundo hay dos rebaños. Lo voy a decir como un análisis personal de lo que logro entender y ver. Parece que hay dos rebaños. El rebaño que no reconoce a Jesús como el pastor y el rebaño que reconoce a Cristo como el pastor. El rebaño que reconoce a Jesús como el pastor, este es el rebaño que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El rebaño que no cree, pero que incluso demanda señales, este no es de Dios. Y ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. A veces nosotros los pastores nos damos cuenta que en la iglesia hay ovejas, pero tristemente hay otros que no son ovejas. Y algunos hasta los calificamos o les damos un calificativo más fuerte. Son cabras. Mis ovejas reconocen mi voz, sigue diciendo Jesucristo en el verso 27. Y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará.
Aquí en este versículo bien podríamos usar solo ese versículo para hablar acerca de la salvación. Hoy podemos preguntar, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Y no es mi interés resolver esa inquietud, porque no hemos logrado resolver eso. Hay unos que dicen que se pierde, hay otros que dicen que no se pierde. Y ustedes allí donde están haciendo contacto con nosotros a través de las redes se preguntarán, ¿y usted cuál es su opinión? No vale, no es tan importante mi opinión, es importante lo que el texto dice. Y el texto dice, mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Si usted es oveja, le reconoce. Si usted es oveja, lo conoce. Si usted es oveja, lo sigue. Hoy, platicando con un hermano, hablábamos acerca, a veces se hace necesario hablar de ciertos hermanos que dentro de la congregación tienen ciertos comportamientos, pero que también dentro de su diario vivir tienen otra clase de comportamiento. Recuerdo hace muchos años haber visitado una familia en donde la familia, la esposa y los hijos me dicen, es que usted no conoce a nuestro papá. Realmente, él tiene dos vidas. Tiene una vida aquí y afuera tiene otra clase de vida. Realmente, él tiene dos clases de vida. Las que son ovejas del Señor son estas que le conocen y le siguen. Le reconocen, le conocen y le siguen. A ellas Jesús dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Por eso es que si usted muriera hoy, o si yo muriera, si muriéramos hoy, la pregunta es, ¿usted se va con el Señor? ¿Va ante la presencia del Padre? ¿O tiene aún dudas? Porque si usted es oveja, usted tiene vida eterna. Y si muriera hoy, usted va al Padre. Y tiene que ir con esa seguridad. Porque nadie que dio su vida por las ovejas como Jesús, la va a perder. ¿Por qué? Nuestro hermano que predicaba el domingo en la iglesia, él nos refería acerca de nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Tenemos una gran deuda. Yo tengo una deuda. No la podré pagar con dinero jamás. Y quizás la pueda pagar con mi servicio al Señor por gratitud únicamente. Y detrás de eso no hay ningún interés por mi lado, de mi parte. Porque he entendido que aquel que dio la vida por mí también estará allí para ayudarme en mis necesidades. Por supuesto que Jesús no es el mago de Oz, no es el Aladino de la lámpara, o no es el de la lámpara de Aladino, que hace todo aquello que nosotros le pidamos. No es el que hace nuestros mandados, no es el que inclina el rostro ante nosotros. Somos nosotros los que debemos de inclinarnos ante Él, somos nosotros los que tenemos que reverenciarle, porque Él es el pastor y nosotros las ovejas. Y el pastor dio la vida por sus ovejas. Y sus ovejas entonces le deben de seguir, le deben de conocer. Eso es lo que Jesús sigue diciendo. Dese en cuenta, sigue el Señor hablando acerca de su carácter pastoral. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Jamás pereceremos los que hemos encontrado a Jesús. Usted y yo moriremos en lo físico. Hoy me encontré con un hermano de otra congregación, a quien tenía aproximadamente unos 20 años de no ver. Y con esto de las mascarillas que uno anda en la calle, pues yo no lo reconocía a él, pero él sí me reconoció a mí. Y platicamos un instante y en medio de todo eso, él me dice, el Señor está por volver. Y hermanos, ¿cuánto usted y yo, cierto, deseamos que Él vuelva? ¿Desearíamos que Él vuelva esta noche? Sí.
es nuestra esperanza que Él vuelva. Pero las condiciones que el mundo tiene, las condiciones en las que vive la iglesia actual, que aunque somos sus ovejas, muchas ovejas andan descarriadas. Muchas siguen haciendo lo que se les antoja. Y decimos oírlo y conocerlo y seguirlo. Y Él nos ha ofrecido darnos vida eterna y nos ha ofrecido que nadie se perderá y que nadie la arrebatará de sus manos. Eso es lo que dice la Escritura. Así que lo que el Padre me ha dado, mi Padre me las dio, hablando de las ovejas. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vean cómo el creer en Jesucristo como nuestro pastor nos abre la bendición de que somos propiedad del Padre. Así que por el sacrificio que Jesús ha hecho, Él las entregó al Padre y nosotros somos de Dios. Usted es de Dios. Yo soy de Dios. Los que hemos creído en Jesucristo somos de Dios, somos del Padre por causa de su Hijo que dio la vida por cada uno de nosotros. Así que sigue diciendo el Señor, yo y el Padre somos uno. Es la verdad que enseñó Dios en los días de Moisés. Israel, oye pues, Jehová uno es. Y aquí Jesús vuelve a usar aquella enseñanza que desde antaño los israelitas vienen escuchando y ahora la escuchan decir, no a través de un profeta, no a través de Moisés, de Abraham, de Daniel o de los profetas mayores o menores, la escuchan decir del mismo Jesús que dice, yo. Y ese yo está en mayúscula en su Biblia, véanlo. Allí dice, yo. En mayúscula indica que Él es Dios, que Jesús es Dios, que es divino. Yo y el Padre somos uno. En otras palabras, Dios mi Padre y yo Jesús el Hijo somos Dios, somos uno. Tenemos la misma naturaleza divina. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. ¿Cuántas veces Jesús pasó este tipo de experiencias que por hablar la verdad o por responder a las inquietudes que ellos tienen? ¿Cuál es la inquietud de ellos aquí? Dinos de una vez por todas si tú eres el Cristo. Él les dice, ya se los he dicho de muchas formas, milagros, provisión, abriendo los ojos de los ciegos, proveyendo de vino espléndido en la boda de Canaán, porque estamos hablando del Evangelio de Juan, y ustedes no me han creído. Así que ahora los judíos otra vez se molestan, sí entendieron la dimensión de yo y el Padre somos uno. Y una vez que los judíos escuchan esto, dice, tomaron piedras. O sea, no solo fue un deseo, apedrearon, no, tomaron piedras. Y cuando tomaron piedras, las tomaron para arrojárselas, para tirárselas. Los sinónimos son para arrojarlas, para tirarlas, para apedrearlo o apedrearle. Pero Jesús entonces les responde, verso 32. Muchas buenas obras os he demostrado de mi Padre. No eran de Él, son de su Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? O sea, yo les he dado testimonio de quién soy. Y ahora ustedes toman piedras. Ahora díganme, ¿por cuál de las obras, por cuál de los milagros, por cuál de las providencias me van a matar? O sea, ¿me van a matar por haber abierto los ojos de un ciego? De Él. ¿Me van a apedrear porque les he dado de comer a más de 5,000 personas? Apedréenme. Jesús entonces les dice, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Los judíos entonces le contestaron, no te apedrearemos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. O sea, por blasfemo te vamos a apedrear. Porque ¿cómo te atreves a decir que eres Dios? Para ellos era una blasfemia. Esa es la blasfemia por la cual lo van a apedrear.
No, aquí démonos cuenta que aquí la motivación, la intención de ellos lo quieren matar desde hace rato. Si no es por las obras, es por cualquier otra tontería que ellos han descubierto para beneficio de ellos, porque querían asesinar. Y entonces le dicen, no te vamos a apedrear por ninguna de estas cosas de las cuales tú nos has dicho que son las pruebas que tienes. No te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino por tus palabras, dice la versión Dios habla hoy. Porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más, bien, esto es interesante, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, le están diciendo, ¿cómo es que tú siendo hombre dices ser Dios? Esa es una blasfemia. Es como los errores o las herejías que han surgido en el transcurso de la historia. Puerto Rico, Estados Unidos, Brasil, Guatemala. Tiene personajes que destacaron en determinado momento, pero que se hundieron cuando ellos dijeron que eran el Mesías. Hay un tal señor Díaz en Puerto Rico, que murió. David Koresh, en el rancho de Waco. Personajes en Brasil. Y Guatemala también tiene uno. Se los voy a mencionar. Hace muchos años aparece un personaje en una carpa allí por Chimaltenango diciendo que él es el Cristo. Un tremendo orador. Pero Jesús no está tratando de ser un mentiroso. No lo es. Es que él no puede tratar de ser mentiroso. Nunca lo ha sido. Él es la verdad. No te vamos a apedrear por ninguna de las cosas que has dicho, porque tú eres un hombre. ¿Y cómo es que tú, siendo hombre, te haces pasar o quieres hacernos creer que eres Dios, que eres Dios mismo? Jesús entonces responde, verso 34, y voy a ir terminando. No creo terminar el texto esta noche, porque queremos orar, y vamos a orar a partir de este último texto. Jesús entonces les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Jesús respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la escritura, no puede ser quebrantada. ¿Por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así que dice, si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me creen. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago. O sea, si no me creen a mí, porque ustedes dicen que soy un hombre y que como hombre no puedo decir que soy Dios porque eso es una blasfemia, entonces no me crean a mí, pues, pero crean las obras que he hecho, para que sepan de una vez por todas. Eso es lo que querían saber. Danos a entender, danos a saber de una vez y por todas. Jesús ahora usa esa palabra y les dice, para que sepan de una vez por todas que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Qué importante, que estos que están escuchando no son sus ovejas, pero los que somos sus ovejas debemos de creer que Él es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo del Dios único y verdadero, que envió a su Hijo para salvarnos, para traer una diversidad de obras manifestadas a su pueblo, para que creyeran en Él. Porque les dice, bueno, si no me creen a mí, y no me creen a mis palabras, crean por lo menos entonces a las obras que he hecho. Pero ni a las obras que había hecho le creyeron. Hoy, en los días que vivimos, hay mucha gente que está igual. No creen al mensaje, no creen a la palabra,
Bueno, no la creen porque no la leen, no la escudriñan. La cargamos debajo del brazo, cierto, pero no la escudriñan, ni siquiera la ojeamos. Algunos que posiblemente nunca han descubierto cuál es el centro de la Biblia. Y al no escudriñarla, nos convertimos en ignorantes. Y a veces incluso hasta en diablos. Vamos a hablar de eso otro día. Cómo es que a veces en la iglesia hay diablos. Por cierto, el concepto de diablo, ayer reuniéndonos con pastores, estábamos pensando en la etimología de ciertas palabras. Y aunque el diablo es el mismo Satanás, es interesante que el término Satanás difiere del término diablo. Satanás viene de un término hebreo que es nahashi, que quiere decir el que engaña, el que entorpece, el que brilla. Mas diablo significa el que hace chisme. Increíble. Porque entonces quiere decir que hay muchos diablos en la iglesia. Hay muchas diablas. Cuando Pablo aconseja a Pablo de que tenga cuidado con las hermanas que andan en chismes, les dice que no anden en diabluras. Ese es el término original, que lo que significa es chismear. Significa murmurar, hacer conflicto dentro de la iglesia de todo aquello que no le parece. Hay gente que es así en la iglesia. Está uno predicando y hay gente que está sentada en la iglesia que dice, eso no es así. Ahí se equivocó el pastor. Eso no es cierto. Eso es mentira. Con un espíritu contrario al espíritu de la Escritura, que viene para edificarnos y para salvar. Bien, me detengo acá para concretarnos en el hecho de que sabemos que lo que la Escritura dice no se puede negar. Y Dios llamó dioses a aquellas personas a quienes dirigió su mensaje. O sea, les está diciendo, ya en otra época se usó el término dioses para los seres humanos. O en este caso es lo que dice el texto. Y la Escritura no puede ser violada, o no puede ser quebrantada. Y ese dioses es con D minúscula. Y tampoco está hablando de idolatría, sino está hablando acerca de la semejanza que nosotros tenemos acerca de Dios. Así que entonces ahora Jesús dice, yo no hago las obras. Si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me crean. Pero si las hago, verso 38, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago, para que sepan de una vez por todas que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Cuando creemos la Escritura, cuando nos aferramos a la Biblia como el mapa de nuestra vida, como la brújula de nuestro norte, como el texto de nuestra profesión de fe, usted no se va a equivocar. No nos vamos a equivocar y estaremos entonces seguros que Dios el Padre envió a su Hijo a hacer las obras que el Padre encomendó. Esta noche, como dije anteriormente, oramos. Si usted tiene alguna petición, háganosla ver a través de este contacto de el Facebook Live y vamos juntos a orar. Pero como les dije, me gustaría que nos tomemos el tiempo para orar por nuestros hermanos en Cuba. Hoy recibí un mensaje de un pastor de una provincia, y no voy a mencionar nombres, pero él me decía, entrega este mensaje que te doy a 100 personas. Y si yo entrego ese mensaje a 100 personas, a estas 100 personas, al distribuirlo también a 100 personas, el mensaje se va a distribuir a más de 100,000 personas en instantes. ¿Cuál es el mensaje? Oremos por Cuba. Nuestros hermanos de Cuba no nos piden nada. No nos piden comida aunque la necesitan, no piden medicina aunque no la tienen, no nos piden nada. Lo que nos piden es que oremos por ellos. Y que oremos porque en Cuba hay ovejas de Cristo. Y hay otras que no lo son también.
Vamos a orar por ellos esta noche. Y vamos a pedir porque, Señor, tú transformes esa nación. Transforma las naciones que están siendo enemigas del evangelio, del avance del reino en este mundo. En Venezuela, en Nicaragua. Aún México tiene problemas en regiones en donde el cristianismo es perseguido con muerte. En Ecuador, en Perú. En Perú se ha experimentado el hecho de haber prohibido las reuniones de cristianos en determinado momento. La misma nación, Señor, de Cuba ha perseguido al cristianismo. Y pedimos que tú tengas misericordia de esta nación y de nuestros hermanos. Como también te pedimos que tengas misericordia de nuestras vidas. Nosotros te amamos y te agradecemos por habernos hecho tus ovejas. Porque no te escogimos nosotros a ti, sino tú nos escogiste a nosotros primero. Y ovejas de tu prado somos, Señor. Hoy te pedimos que dirijas a la iglesia en Cuba, a las distintas denominaciones que existen allá, a las asambleas de Dios, a las iglesias, a la iglesia independiente, a la iglesia del Nazareno, a la iglesia bautista, la iglesia de los Pinos, a la iglesia, Señor, aún a la iglesia asiática cristiana que hay allá, Señor, en Cuba. Te pedimos por la iglesia, Señor, presbiteriana, por la iglesia metodista. Señor, he tenido la oportunidad, y lo digo con sencillez de corazón, de estar entre ellos y de, Señor, de estar incluso en iglesias de La Habana, Cuba, y de sus interiores. Por eso, Señor, esta noche oramos y te pedimos con todo nuestro corazón por nuestros hermanos a quienes amamos. Hoy, por lo delicado que se convierte, Señor, esta situación en Cuba, yo no mencionaré los nombres de ellos, pero tú sí los conoces. Sabes a quienes conozco, sabes a quienes amamos, y te pedimos, aún por el grueso de los hermanos que se congregan en las distintas iglesias, Señor, en Santiago, en Santo Espíritu, en Matanzas, en San José, en Pinar del Río, en La Habana, en Villa Clara, en Remedios, Señor, en Santiago, en el nombre de Jesús, en todas las ciudades y provincias, pedimos que tu mano se extienda y que salves a aquellos que son tus ovejas, porque te han aprendido a reconocer y te han aprendido a oír y te han aprendido a seguirte. Señor, ten misericordia de esta nación, como también ten misericordia de nuestra nación. Nuestra nación está experimentando, Señor, situaciones de otro tipo. Mala administración, los recursos que no llegan, las malas negociaciones, Señor, que se dan en este tiempo en donde muchos están esperando ahora ser vacunados. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de quien quieras tener misericordia. Salva a las familias y ten misericordia también, Señor, de los matrimonios que están pasando por circunstancias complicadas. Señor, detenemos todo espíritu de mentira, todo espíritu de murmuración. Señor, detenemos, Señor, toda discordia, todo pleito, toda violencia intrafamiliar. Señor, toda inmadurez de muchos esposos. Señor, rompemos en el nombre de Jesús con vicios que también, Señor, están dañando a muchos matrimonios, a muchas familias, a muchas esposas, a muchos hijos. En el nombre de Jesús te agradecemos. Muévete con toda libertad, Señor, esta noche. En el nombre de Jesús. Hablamos una palabra de bienestar, de paz. La palabra dice que debemos de orar por los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Señor, en el nombre de Jesús, haz los cambios que tengas que hacer, Señor, por causa de que tú tienes el control de todo el mundo. Aunque el mundo pareciera que va por su propio camino, tú tienes el control de las naciones. Señor,
Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir, de expresarnos públicamente como iglesia. Y en tu nombre, Señor, bendecimos a cada uno de los que esta noche han tenido a bien hacer contacto a través de este programa. Esté pendiente de nuestra próxima enseñanza. Le invitamos para que el domingo nos puedan acompañar a través del Facebook Live de nuestra reunión de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Mientras usted y yo descansamos hoy, que el Señor le bendiga ricamente. Será hasta la próxima.